Hoy día les voy a hablar de cómo es que vas a pasar de cero a trader rentable. Pero antes, por si no me conoces, yo soy Ángela Trades y como la mayoría de ustedes, cuando empecé a hacer trading, era muy difícil. Me acuerdo la primera vez que vi un gráfico de TradingView, para mí era algo totalmente diferente, algo que nunca había visto y era algo muy intimidante. Y en un inicio, mientras más estudiaba, sentía que menos entendía. Era muy loco. Pero lo que no sabía era que meses después, gracias al trading, iba a poder estar en Perú. ¿Por qué estar en Perú? Yo vivía en Alemania. Me vine a Alemania a los 17 años, más o menos, porque quería una mejor vida. Y si bien es cierto, tenía una mejor vida, pero estaba lejos de mi familia. Estaba muy triste. Y aparte de eso, también estaba trabajando en una muy buena empresa. Cada vez que alguien me preguntaba, Ángela, ¿y tú qué haces? Yo le decía, soy en la universidad, estoy en esta empresa. Y todos al escuchar el nombre de esta empresa me decían, wow, es el sueño de cualquier latino que está en Alemania. Pero yo no me sentía feliz. Me sentía triste, extrañaba muchísimo a mi familia. Y luego conocí el trading. Y conocí esta gran habilidad que lo que más me encantó en ese instante era que no importaba dónde estaba, de dónde venía, cuál era mi background, el mercado me iba a tratar igual. Y lo más amazing es que si estaba en Perú, estaba en Alemania, estaba en Estados Unidos, en Europa, donde sea, podía hacer la misma cantidad de dinero. Y fue gracias al trading que pude dejar Alemania, dejar el mundo corporativo y hoy día estar en Perú, ¿no? Wow. Pero creo que... Gracias. Pero creo que todos, en un inicio, igual yo, fue esta gran pregunta, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que diferencia a las personas que sí lo han logrado de las personas que no lo logran? Y como buen estudiante, hice mi research, me puse a investigar, me puse a ver las historias, qué cosas tenían en común. Y me di cuenta que no había en realidad algo que tenían en común, porque una vez más, cada historia es diferente, ¿no? Pero lo único que tenían en común todas estas personas era que no se habían rendido. Entonces, llegué a la conclusión que no hay un secreto. Pero así como me di cuenta que las personas que sí lo habían logrado tenían esto en común de que no se habían rendido, me di cuenta que las personas que no lo habían logrado tenían esto en común. Tenían el primer gran problema, que era que no creían que era posible. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante creer que es posible? Porque si tú no crees que es posible, no vas a tener la disciplina suficiente para seguir en el camino. Y esto es súper importante. Algo que siempre me preguntan es, ¿qué fue lo diferente en mí con otras personas? Y yo soy muy bendecida, crecí en una familia que desde muy pequeña me dijeron que todo era posible. Mi papá creía fielmente que si yo quería ir a la luna, lo podía lograr. Entonces, cuando llegó el trading, simplemente era un challenge más, algo más que iba a hacer. En mi mente no estaba esta posibilidad de que no lo voy a lograr. Era simplemente, voy a seguir esforzándome y eventualmente lo voy a lograr, si es que no me rindo, claramente, ¿no? Pero, obviamente, no solamente con creer que es posible, ya está. Tienes que hacer el trabajo, tienes que ser disciplinado, tienes que ser constante, porque es ahí donde de verdad se mide, porque muchos quieren lo máximo, pero no quieren hacer el esfuerzo. Y lo otro es que tienes que tener paciencia, porque tus resultados no van a llegar cuando tú quieres, sino van a llegar cuando tienen que llegar, ¿no? Entonces, la gran pregunta, y creo que todos se han hecho en algún momento esta pregunta, ¿en cuánto tiempo me voy a volver rentable? O, si le dedico 1 hora al día, está bien. Y con estas preguntas, lo que me he dado cuenta es que todos quieren resultados, quieren el mejor resultado, quieren que mañana ya sean rentables, quieren dejar su trabajo, dejar la universidad y hacer 100% trading, pero quieren muy poco esfuerzo. Y eso no existe, no existe. Y no lo digo yo, lo dice Dios, está en la Biblia. En Proverbios podemos ver que el que no se anima a trabajar empobrece, el que trabaja duro se enriquece. Proverbios 10:4. A mí me encanta la Biblia y les sugiero que ahora lo lean,
Porque la Biblia es muy específica acerca de los números. Un libro de Daniel habla cuando Daniel es más capaz de los chamanes, de los brujos. No dice que simplemente es más capaz, dice que es 10 veces más capaz. Y en este versículo podemos ver que dice el que trabaja duro. No dice que trabaja un día, no dice el que trabaja un día sí o un día no, dice el que trabaja duro. Y lo amazing de este versículo, al igual que muchos versículos de la Biblia, es que viene con una promesa. Dice, el que trabaja duro se enriquece. Entonces, una vez más, esto de que quiero todo con poco esfuerzo no existe. Tienes que esforzarte y si no te esfuerzas, no vas a lograrlo. Entonces, es súper importante tener la mentalidad correcta, ¿vale? La mentalidad correcta acerca del tiempo. La gran excusa de todos es que no tengo tiempo. Y la gran sorpresa es que nadie tiene tiempo. Creo que todos hemos empezado en el trading porque queremos tiempo. Queremos un trabajo que no tenga que estar de 9 a 5, ¿cierto? Entonces, se trata de no decir no tengo tiempo, sino se trata de decir voy a hacer tiempo, sea la circunstancia en la que esté, ¿vale? Porque es más, nadie tiene tiempo. Cuando yo empecé a hacer trading, yo estaba al otro lado del mundo, estaba en Europa, estaba viviendo sola, estaba en la universidad, estudiando en otro idioma, en el alemán, que encima que es súper complicado, estaba trabajando de mesera para poder mantenerme y estaba haciendo prácticas en esta gran empresa. Y no tenía tiempo, pero necesitaba hacer el tiempo. ¿Y qué significaba hacer tiempo? Significaba sacrificar tiempo, tal vez horas de sueño. Ya no existían fines de semana, de que, ok, me voy a cenar a tal lado, me voy a ir a tal lado. No, era 100% trading. Algo que yo hacía para tener tiempo en las mañanas era me despertaba a las 4 de la mañana y me iba de frente al gimnasio. No importaba si hacía frío. Y ojo, los que han estado en Alemania o en Europa, allá invierno no es como en Perú, que es que sí, 11 grados y eso. En Alemania invierno es -5, -8. Y aún así, iba feliz. Y eso es lo que yo quiero que te lleves de esto, que el esfuerzo que estés haciendo ahorita no lo hagas con mala cara, hazlo feliz, hazlo con alegría, porque un día vas a poder contar eso. Cuando yo regresaba al gimnasio caminando con frío, estaba con mis audífonos, lo hacía feliz, pero sabía que iba a llegar un momento en el que podía contar eso, y hoy día estoy aquí. Gracias. Entonces la pregunta, ¿estás dispuesto en realidad a aceptar el costo? Porque todo tiene un costo en esta vida, chicos. Hasta no hacer algo tiene un costo. El costo de quedarte donde estás ahorita. Que para muchos yo sé que es como que, ok, quiero dejar mi trabajo, quiero tener más ingresos, pero la verdad es que somos muy privilegiados. Nuestro estado actual es bueno. Estamos en un país que sí, obviamente, yo lo sé, yo ahora vivo acá, sé los problemas que tiene Perú, pero gracias a Dios no estamos en un país como hay varios hoy en día que están en guerra, que están viviendo situaciones muy horribles. Entonces es fácil quedarse en nuestra situación actual. Y una vez más, eso también tiene un costo. Entonces la pregunta, ¿está dispuesto a aceptar el costo? Y ese costo puede significar dormir menos. ¿Estás dispuesto a dormir menos? Yo me acuerdo que cuando le hablé a mi mamá de trading, le dije, ok, voy a empezar a hacer eso. Y mi mamá me dijo, pero ¿con qué tiempo? Y yo le dije, pues voy a dormir menos. Y mi mamá me dijo, no, pero es que tienes que dormir 8 horas. Y lo que yo le dije a ella es, yo hice mi research, una vez más, a mí me encanta investigar. Y descubrí que ninguna persona que de verdad le ha ido bien en la vida, toda su vida había dormido 8 horas. Siempre hay una temporada en la que te toca sacrificar y si no sacrificas, no vas a tener los resultados. Entonces, ¿estás dispuesto a no pasar tanto tiempo con tu familia? ¿Estás dispuesto a dejar los malos hábitos? ¿Estás dispuesto a esforzarte sin ver resultados? Y esto es complicado, chicos, porque cuando lo hagas todo y no ves los resultados, a veces piensas, ya lo debí de haber logrado. Y es ahí donde esto de creer en ti mismo es súper importante. Y la verdad es que el 95% de las personas no está dispuesto a asumir todos estos sacrificios. Pero
Al igual, el 95% de las personas no logra ser rentable. Entonces, ¿qué tenemos en común? El 95% de las personas no está dispuesto a hacer el sacrificio. El 95% de las personas no logra ser rentable. Tenemos ese mismo 95% en común. Yo sé que muchos de ustedes, cuando han empezado a hacer trading, han escuchado esta bendita estadística y muchos de ustedes han tenido mucho miedo. Han dicho, pero si el 95% no lo logra, ¿cómo es que yo voy a ser parte de ese 5%? Pero lo que no sabes es que en ese 95% también están las personas que simplemente entraron a trading, dijeron, ay, no, está muy complicado, y se salieron. Están esas personas que entraron a trading emocionados porque sí quiero cambiar mi vida, quiero más ingresos, y dijeron, no, es que yo quiero dormir mis 8 horas. Todas las personas están dentro de ese 95% de personas. Y en ese 5% de personas están en realidad las personas que no se rindieron, ¿no? Entonces, la mentalidad correcta y lo que tú tienes que repetirte todos los días, es lo que yo me repetía, era, si me estoy esforzando como me estoy esforzando, no hay forma que no lo logre. Es que no existe una posibilidad, así de simple. Es que no puede haber un plan B. Si en tu mente existe un plan B, si en tu mente dice, no, es que ya fue, no puede haber un plan B, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de estrategia. Yo sé que lo que la mayoría de ustedes quiere que sea algo técnico. Bueno, no existe la estrategia mágica. Eso es súper importante que tengas en cuenta. Muchos están esperando, buscan una estrategia, ¿no? Que la que tiene mejor win rate, la que tiene menos stop losses, y piensan que cuando llegan a la estrategia correcta ya están. Y no es así. La estrategia no es lo que te hace rentable. Tú eres quien te hace rentable, ¿vale? Vas a tener meses negativos. Aunque seas rentable, es normal, porque una vez más, todo es parte de una estadística. Y lo que no debes hacer, en serio, es tienes un mes negativo y cambias de estrategia. Cuando haces eso, es donde estás alargando tu proceso de trader. Vas a pasar por malas rachas. Y ojo, una mala racha no es lo mismo que un mes negativo. Porque digamos, en el mes, tu estrategia tienes 10 trades, ¿no? Tienes un 50% de win rate. Los primeros trades, stop loss, stop loss, stop loss, stop loss, vas 5 stop loss. Y tú dices, no, ya, es un mes negativo más. Pero no, y dejas de operar, porque dices, no, es un mes negativo, no voy a seguir operando, la estadística, y te dio miedo, y luego los 5 siguientes trades eran positivos. Lo único que tuviste fue una mala racha. Y una vez más, una mala racha no es porque te hayas equivocado. Lo que muchos creen, una mala racha es simplemente estadística. Tienes que aceptarla y seguir tu plan. El mercado está en contra de mí. Esa es una gran ideología que muchos creen. Pero en realidad, al mercado tú no le importas. Tienes que, mientras antes lo tomes como verdad, mejor. Y el mercado va a hacer lo que el mercado quiera hacer. Esto es súper importante porque yo sé que ha pasado una vez que has tenido un setup donde todo se ha alineado. O sea, tienes en A+ setup todas las confirmaciones, todas las estrategias apuntan a lo mismo y es stop loss. Y tú dices, y encima arriesgaste de más. Una vez más, el mercado va a hacer lo que el mercado quiera hacer. No importa que sea el setup perfecto, igual se puede ir stop loss. Y cuando tú aceptas eso, créeme que tienes mucha más paz. Y una vez más, igual que anterior, no puedes controlar el mercado. Nada lo que hagas va a hacer que se mueva un pip más o un pip menos. Y en el trading, quien sabe más, no es que es quien sea mejor. El mejor trader es quien sabe ejecutar lo que sabe. Porque a veces, mientras más sabes, más te confundes. Porque un concepto te dice compra, el otro te dice vende, y al final te quedas como que, ¿y qué hago? Entonces, no te enfoques en saber más, sino enfócate en ejecutar. Bueno, si no tienes la data de tu estrategia, estás apostando. Esto es súper importante, chicos, porque hay muchas personas que vienen y me preguntan, Ángela, llevo tanto tiempo intentando ser rentable y no logro ser rentable. Yo les pregunto, ¿cuál es tu data? Y me dicen, ¿qué es eso? Es súper importante que tú sepas eso. ¿Tú sabes cuál es tu win rate? ¿Cuántos stop losses seguidos tienes? Si no lo sabes, es importante que lo tengas. Esto lo puedes hacer manual o lo puedes hacer con Trading Journal automatizado. Pero es súper importante. ¿Por qué es tan importante la data, chicos? Porque si yo sé que yo tengo máximo 5 stop losses seguidos, cuando tenga
3 stop loss seguidos, 4 stop loss seguidos, no me voy a poner triste o nerviosa, sino, es más, me pongo feliz, porque ya sé que mi estadística dice que tengo 5 stop loss seguidos, entonces la probabilidad que el siguiente trade ya sea TP es más alta. Y eso es gracias a ¿qué? A que sé mi data. Por eso es súper importante que tú sepas tu data, ¿vale? Y esto es una creencia personal, que mientras más sencilla una estrategia es mejor. ¿Por qué? Mientras así lo puedes aprender mucho más rápido. Algo más difícil te va a costar más tiempo entenderlo, ¿vale? Y una estrategia, chicos, yo sé que muchos dicen no tengo estrategia y se van por una cosa otra cosa. Una estrategia simplemente es, voy a dar dirección, ejecución, mejor dicho, confirmación y luego ejecución. Nada más, así de sencillo. Y muchos me van a decir, pero ¿cómo hallo dirección? Y ahora les voy a decir la forma en la que yo hallo dirección en Orito. A mí me encanta el Orito, le tengo mucho cariño porque fue el par. Gracias a ese par pude hacer trading, porque hacía trading en swing. Y eso es otra cosa que es muy importante. La mayoría quiere hacer scalping, la mayoría quiere hacer intraday, la mayoría no quiere hacer swing porque es muy aburrido. Pero la mayoría está muy ocupado. La mayoría no tiene tiempo para estar cierto tiempo en el gráfico sentado esperando tu setup. Si ese es tu caso, es mejor que hagas swing, porque en swing no tienes que estar sentado en tu setup. Es mucho más sencillo. Ese es mi consejo. Pero bueno, ¿cómo vemos la dirección? Muy sencillo. Nos vamos a ir al gráfico de diario y vamos a trazar una línea. Así de sencillo. Luego, si vemos que el precio está por encima de mi línea, voy a buscar compras. Nada más. No que el order bloquee eso, no, así de simple. Si veo que el precio está debajo de mi línea, busco ventas. Así de sencillo. Gráfico de diario, ojo, pero diario. Vale, y luego voy a mis confirmaciones. Si ya sé que en diario, por ejemplo, estoy buscando compras, lo que voy a esperar, y es aquí donde viene la parte importante, paciencia, es que en H1 también está alcista, ¿ok? Tengo que ser paciente y seguir mi paso a paso. Quiero que una tendencia alcista, no quiero una consolidación. De consolidación me alejo, porque si hay una consolidación, ahí sí ya fui. Entonces tengo que ser paciente. Y una vez que ya sé que en H1 estoy alcista, en diario el precio está por encima de mi línea, entra mi confirmación. Y la confirmación que yo uso para oro, chicos, yo sé que para muchos les parece muy sencilla, es una bandera. A mí me encantan las banderas, es muy sencillo. Pero ¿por qué funciona tan bien? Porque es estructura. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un impulso y un retroceso. Así de simple. Y lo mismo para el revés. Tenemos un impulso y un retroceso, y cuando es el breakout, pues entramos. Pero no es que simplemente estoy buscando una bandera aquí, aquí, aquí. No. Es que ya vi la dirección antes, esperé a que el mercado en H1 esté igual que diario y luego ejecuté, ¿no? Y así es como se ve el gráfico, ¿no? Pero yo sé que puede ser que muchos de ustedes ya tengan la estrategia y la mayoría me diga, tengo la estrategia, pero no logro manejar mis emociones. ¿Qué es lo que hago, Ángela? Y ahora te voy a decir cuál es mi arma secreta en realidad, que es para mí lo que hizo que no solo el trading, sino que la vida sea más llevadera. Y estoy hablando de Dios, y estoy hablando de la Biblia. Cuando yo entendí, que yo sé que la mayoría de ustedes, pues la mayoría somos latinos, hemos crecido en familias católicas, gracias a Dios, nuestras familias nos han enseñado de Dios, pero al menos a mí cuando me hablaron de Dios, cuando era pequeña, me hablaron como si fuera un Dios lejano, como un rey, ¿sabes? Como alguien que le importara de verdad. Pero después, cuando entendí que no era un Dios lejano, que era un Dios que en realidad me amaba, que buscaba lo mejor para mí, que tenía planes hermosos para mí, todo cambió. Y cuando empecé a leer su palabra, todo cambió. ¿Por qué? Porque cuando tenía un mal día, ¿qué es lo que hacía? Me aferraba de sus palabras, me aferraba a lo que está en la Biblia. Empecé a estudiar paso por paso qué es lo que decía y entenderlo y tomarlo como verdad. Por ejemplo, en Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. A mí me encanta ese versículo porque acá dice algo que yo necesitaba mucha ayuda. Yo necesitaba ayuda. Y acá decía que Dios me iba a ayudar. Y una vez más, para cada cosa que tú estés batallando, créeme que en la Biblia vas a tener una respuesta. Este versículo
me daba mucha fuerza cuando creía que no lo iba a lograr, cuando tal vez creía que el trading no era para mí. ¿Por qué dice este versículo? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Una vez más, lo que Dios tiene planeado para ti es mucho mejor de lo que tú imaginas. Y yo sé que la mayoría de ustedes batalla con el tema de las emociones, de que no siguen su plan, de que su mente cuando está en un trade dice arriesga más, o ya cierra el trade, se va a ir a stop loss, o arriesga mucho, no entran. Y, oh sorpresa, a mí me pasa lo mismo. Yo soy una persona muy emocional y hasta hoy en día mi mente siempre está a 1000 por hora. Siempre. Yo tengo 1 millón de pensamientos aquí. No es que no los tenga, ojo. Tengo 1 millón de pensamientos, pero no le hago caso a mis pensamientos. Es la diferencia. No porque yo sea amazing, no, porque me aferro de algo que sí es amazing, que es Dios. Y este versículo, cada vez que yo tenía un pensamiento que era malo, porque créanme chicos, que ese pensamiento que cierra ese trade, ese pensamiento no viene de ti. Ese pensamiento no le tienes que hacer caso. Me aferraba a este versículo que dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo a todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Y para las personas que sufren de autocontrol, dicen, pero es que no puedo seguir mi plan de trading, también tienes un versículo que te puede ayudar, que es 2 Timoteo 1:7, que dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repítetelo estos todos los días y vas a ver cómo va a cambiar, no solo tu trading, sino tu vida. Entonces, entendí que si el trading llegó a mi vida, fue porque Dios lo puso en mi camino. Si tenía un mal día, ¿qué es lo que hacía? Oraba, alababa, me aferraba a estos versículos, porque estos versículos son verdad. Si tú tienes fe, se van a cumplir. Si me quería rendir, ¿qué es lo que hacía? Lo mismo. Oraba, alababa y me aferraba a sus promesas. Entonces, todo empezó a ser más fácil cuando entendí que no se trata de mí, sino se trata de Él. Que yo iba a hacer el trabajo, me iba a esforzar al máximo, pero que ese gran milagro no lo iba a hacer yo, lo iba a hacer Él. Entonces, para terminar, no hay fórmulas mágicas, ¿ok? No hay un libro que te va a hacer rentable, no hay una estrategia que te va a hacer rentable, no hay nada de eso. No vayas a un chamán o a un brujo que te haga rentable, eso no existe. Lo único que existe y la única verdad es Jesús. Muchas gracias.